Buenas noches, mi nombre es Sebastián López Gómez, estudiante de la Universidad Católica de Colombia. Me encuentro cursando quinto semestre de Derecho y el objetivo de esta noche es explicar la sentencia 5324 del año 2019 para la cátedra de familia que la dicta la doctora Yuli Marcela Daza Rojas. En un primer momento explicaré los datos y hechos importantes de esta sentencia. Entonces, comencemos. Es importante que aquí se decide un recurso de casación interpuesto por X. Es importante aclarar que voy a referirme a las partes con connotaciones de letras, porque en la sentencia no estaban los nombres reales de estas personas. Entonces, la parte X, que era hombre, y la parte Z, que también era hombre, eh, tuvieron una relación que duró por más de 30 años. Entonces X utiliza un recurso de casación frente a una sentencia que salió el 13 de mayo del 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Entonces, empezando, el accionista X solicita que se haga válida la unión marital de hecho que tuvo con Z. Este lo argumenta porque tuvieron más de 30 años de convivencia permanente, lo cual daría a una validación de existencia de la unión marital de hecho. En un segundo momento dice que se le están vulnerando los derechos herenciales de los bienes dejados por el fallecido, ya que a él le correspondería el 50% de esos derechos y de esos bienes, porque pues precisamente él fue parte de una relación amorosa y hay una unión marital de hecho en ella. Tercero, los herederos y la persona que los asesora negaron estas pretensiones rotundamente, ya que ellos niegan la existencia totalmente de una unión marital de hecho, ya que ellos dicen, igualmente en sus testimonios, que no cabía una unión marital de hecho, ya que no hubo una convivencia permanente, ya que esta persona X estuvo en ciertos momentos al lado de Z. Es importante aclarar que en los fallos anteriores es, el resultado siempre fue a favor de los herederos. Y también es muy importante esclarecer que todos los testimonios dados por los herederos y por X no fueron válidos en por ese juzgado, ya que dicen que esos testimonios fueron muy similares a los escritos dados por esas personas de todos los hechos ocurridos, entonces que no se toman en cuenta como cosas probatorias y que sean válidas para que haya una equilibrada relación entre las dos partes y no haya como una preferencia, por decirlo así. Entonces, pues empezamos con la pregunta jurídica. Prosigamos con eso. La pregunta jurídica la formulé de la siguiente manera. ¿La unión marital de hecho se puede constituir sin un proyecto de vida común? ¿Por qué yo puse esa pregunta importante? Porque el tema principal y lo más importante y las consideraciones y los argumentos que da la Corte respecto a este caso es los elementos esenciales para la existencia y validez de la unión marital de hecho. Entonces, ahora los argumentos jurídicos que dio la Corte, primero que todo, fue el artículo 42 de la Constitución Política que habla de la familia, pero más exactamente yo voy a dictar la parte del artículo que habla del matrimonio, ya que dice que el matrimonio se constituye entre un hombre y una mujer por voluntad y responsabilidad de conformarla. El segundo argumento importante es la ley 54 del 90, que fue interpretada ya en unas jurisprudencias anteriores, pero que también dice que los dos compañeros de vida sin estar casados tienen que tener una comunidad de vida permanente y singular. Es muy importante esto porque la Corte se va a basar en los elementos de existencia para que se pueda conformar una unión marital de hecho. Ahora, en cuanto al concepto de familia, la Corte dice que claramente Z ocultó esta relación porque antes de la Constitución de 1991 y antes de que fuera válido el concepto de familia para las parejas heterosexuales, claramente si uno sacaba a la luz ciertas relaciones, pues eso se prestaba para ciertas discriminaciones y para ciertas opiniones que no eran muy favorables para la calidad de vida de estas personas. Entonces es válido aceptar que Z haya querido ocultar dicha relación y es más, en el mismo testamento se da el 40% a X como un gran amigo suyo, pero en realidad era una pareja que siempre estuvo con él,
que pues era X. Esos son puntos importantes para la Corte en ese momento. Ahora, ¿por qué es importante los elementos de existencia? Porque la Corte, de acuerdo a a estos soportes jurídicos, dice que hay 5 elementos esenciales para que pueda existir la unión marital de hecho. El primero, que es la comunidad de vida. El segundo, la singularidad. Tercero, la permanencia. Cuarto, la inexistencia de impedimentos. Y quinto, la convivencia interrumpida. Es importante aclarar que la Corte, de acuerdo al estudio y basados en todos los testimonios y todas las cosas probatorias que se dejaron en el fallo, pues se realizó un análisis de cada una de estas cosas y se llega a la conclusión que claramente hubo una relación amorosa entre estas dos personas y que claramente el fallecido le dejó cierta parte a esta persona de sus derechos herenciales. Pero la Corte dice que la convivencia interrumpida es clave y es elemento importante para la existencia de una unión marital de hecho. ¿Por qué? Porque la Corte dice que cuando hay una convivencia que es permanente y cuando hay un proyecto en común entre las partes, se estabiliza y hay una voluntariedad de las partes para la creación de una unión marital de hecho. Y por eso la Corte expone el artículo 42 de la Constitución Política, porque ellos dicen que hay voluntariedad de las partes para que se pueda exponer y se pueda crear esta relación. Entonces, como no hubo una convivencia permanente, ya que se había mencionado anteriormente en los testamentos de los herederos, que esta persona X estaba en ciertos momentos de la vida apoyando a Z y que no hubo una convivencia permanente, lo cual vicia la existencia de una unión marital de hecho, lo cual no puede haber cavidad para ese concepto de lo cual pretendía esta persona para poder acceder al 50% de los bienes herenciales que había dejado el fallecido. Entonces, de acuerdo a todos estos argumentos, de acuerdo a todas estas pruebas y de acuerdo al análisis jurisprudencial que realizó la Corte, pues ellos llegaron a la conclusión de que había una relación amorosa entre X y Z indudablemente, pero que Z había dejado y había brindado el 40% de sus derechos y de sus bienes herenciales a X porque simplemente le tenía un afecto amistoso o porque le parecía una persona importante, pero pues en profundidad había una relación que no fue permanente. Es por eso que como hace falta la existencia de un elemento esencial, no se puede abordar esa relación en concreto como una unión marital de hecho. Es por ello que la Corte dice que no casa y que rectifica el fallo de la segunda instancia porque claramente no se cumplen los elementos esenciales para la existencia de una unión marital de hecho y aún más no hay una proyección de vida en común ni una estabilidad para que se realice una relación que sea estable y pueda entrar al concepto de unión marital de hecho. Entonces, el resultado y el fallo de la Corte es que no casa y rectifica los fallos anteriores, ya que, como los mencioné anteriormente, existía una relación amorosa, pero no había una estabilidad en esa relación y no había una convivencia permanente. Y cuando hace falta un elemento muy esencial para la existencia de un concepto, pues claramente hacen falta como las raíces para que se pueda determinar cierto concepto, lo cual no cabría en la unión marital de hecho. Ahora, de acuerdo a mi opinión crítica y personal, yo considero que la Corte tiene toda la razón y de acuerdo a los soportes jurídicos y de derecho que dio pues estos señores están estoy completamente de acuerdo porque sencillamente nunca hubo una estabilidad y nunca hubo una voluntariedad de las partes para poder exponer su relación y para poder mantener la existencia de esa relación. Por ende, no podría caber ese concepto y no podrían caber las pretensiones que tenía X sobre los derechos herenciales que supuestamente a él le pertenecían. De igual manera, él tiene derechos herenciales ya que, como se dice en la sentencia, le dejó el 40%. Sencillamente sí hubo una relación, pero nunca hubo algo estable, ni nunca hubo algo concreto, ni nunca hubo un concepto de familia para poder crear esa sociedad. Entonces, desde mi punto personal,
hace falta claramente un elemento muy importante y de existencia y validez de la unión marital de hecho, por la cual no habría cavidad para las pretensiones de X, y sencillamente estoy de acuerdo con el fallo que tuvo pues la corte. Y ya, esto es todo. Muchas gracias por escucharme y buena noche.